Hoy os voy a traer todas las consolas actuales de PlayStation, tanto PlayStation 1, que esta que tenemos aquí, PlayStation 2, PlayStation 3 y la última es PlayStation 4, es que esta que tenemos aquí. Aquí las podéis ver, una vista aérea, para que podáis ver el tamaño de todas en comparación, que se ve claramente que la 3 es la más tocha de todas. Todas estas consolas fueron adquiridas al principio de cada salida. Es decir, que unos años después, todas las consolas, tanto la primera, la segunda, la tercera y todavía actualmente la cuarta no, saldrá una versión que es más reducida, llamada Slim. Entonces, le quitan peso y algunas cosillas más. Y bueno, vamos allá, vamos a ver las características de la PlayStation 1. Esta que podéis ver es la más ligera de todas. Tenemos aquí el botón de encendido, el botón de reset, aquí la apertura. Aquí podéis ver, se abría. Aquí solamente leía CD, no leía todavía DVD. Todavía no era la época de los DVD. ¿Qué año salió esta consola? En 1994. Aquí tenemos las conexiones traseras. Para la época era lo más, ahora mismo pues no. Se queda muy limitado. Aquí por aquí, pero va muy bien. Una consola que dio mucha guerra y se hizo con el territorio español. Quitó a Sega y a Nintendo del mercado. Aquí tenemos PlayStation 2, que es la más conocida de PlayStation, la que también se ha vendido más. Aquí, como novedades, tenemos aquí ya un puerto, otro puerto para su memoria, es exactamente las mismas, eran compatibles con la 1 con la 2, año 2000, 6 años después, y aquí tenemos dos puertos USB. Podíamos conectar unas cuantas de cosillas, incluso ya cámaras, tenemos cámaras, podemos conectar teclados, ratones, ¿vale? Que podéis ver, ya es más gorda, más alta que la primera versión. Por detrás, pues conexiones, teníamos ya el puerto de audio digital, la salida. Lo demás, pues esto era el mismo. Lo que pasa es que en la primera versión podíamos conectarlo ya directamente de colores. Y este huequecito que veis aquí gordo, aquí iba un disco duro. Se lo he quitado, yo tengo un disco duro. Podéis ver abajo en este vídeo que pongo curiosidad de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3. Y podéis ver el disco duro. Se lo he quitado para no incrementar el peso de la consola, ¿vale? Pero podéis ver aquí un hueco que había aquí. Era como novedad ponerle un disco duro a la consola. Año 2000. En las posteriores PlayStation no se podía poner disco duro. PlayStation 3, año 2006. Aquí podéis ver la consola que brilla mucho, tiene mucha mierda. Adquiere mucha mierda la consola y es la más pesada, la más tocha. Aquí teníamos el disco duro en la parte izquierda de la consola. Esta no fue la primera versión porque se me dio, pero la primera esto se abría y aquí tenía un lector de tarjeta, ¿saben? Y luego tenía también 4 USB y ya en esta versión quitaron 2 USB. Nos quedamos con 2 USB. Aquí una pelusilla. Aquí podéis ver 2 USB, pero la primera versión tenía 4 USB y era compatible con PlayStation 2 y PlayStation 1. Conexiones traseras. Ya en la primera versión vimos que tenía CD-ROM, en esta versión ya tenemos DVD y en esta tenemos ya Blu-ray. Vamos a ver las conexiones traseras. Ya tenemos HDMI, la salida óptica para los altavoces y también tenemos las conexiones de internet. Aquí podéis ver el puerto de internet, puerto LAN, y nada, está todo igual prácticamente que las demás consolas. Ya tenían un disco duro. Esta concretamente es de 80 GB. Entonces, al tener 80 GB, pues ya podíamos guardar nuestras partidas, las que queríamos. En las consolas anteriores necesitaríamos una tarjeta que se conectaría aquí o aquí y podíamos grabar nuestras partidas. PlayStation 4 es la consola que nació en 2013, es la más avanzada actualmente. No sé si de aquí a unos años a lo mejor ya me veréis con PlayStation 5. PlayStation 4. Aquí podéis ver frontal,
tenemos dos USB aquí escondiditos. Aquí lo podéis ver. Estos son los botones táctiles de encendido y apagado. Esta se desliza y aquí tenemos el disco duro. Tiene un disco duro por defecto de 500 GB. Está bastante bien, pero lo podemos agrandar. Conexiones traseras, pues aquí podéis ver. Es prácticamente lo mismo que PlayStation 3. Vamos a verlo. Aquí tenemos las conexiones traseras. Como podéis ver, muy parecido en PlayStation 3. Tiene lo mismo prácticamente. ¿Vale? Y bueno. Curiosidades que podemos ver en estas consolitas. Por ejemplo, que la primera versión no se ponía en vertical. Se podía poner, pero no era común ponerla en vertical. La versión 2 ya sí se podía poner, como era mucho más amplia, se podía poner perfectamente en vertical. La PlayStation 3 también se podía poner perfectamente en vertical. Aquí podéis ver. Perfectamente. Y la 4 también se puede poner perfectamente en vertical. Vimos los botones de PlayStation 1 y ahora vamos a ver los botones de PlayStation 2 que están aquí. Este botón justamente era para encender la consola y para resetearla, y el de abajo para abrir la unidad de disco. Los de la PlayStation 3, pues este es para sacar los discos y el botón de encendido y el de reset. Y el de PlayStation 4, pues lo tenemos aquí. Botón de encendido, botón para sacar.